En un reconocimiento poco común, integrantes del gobierno del presidente Peña Nieto han dicho que el Estado de Derecho en el país está quebrado, que los esquemas de justicia y de seguridad lo están también. Es una declaración fuerte, es un reconocimiento bastante grave sobre la situación que atraviesan las instituciones en esta materia. Y la pregunta es si las propuestas de los candidatos presidenciales están a la altura de este reto. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a preguntarles ahorita en el foro a representantes de las tres principales coaliciones, de los tres principales candidatos a la presidencia, si están y cuáles son las propuestas que tienen para quizá, como dijo esta misma semana el secretario de Hacienda, la gran deuda que deja este gobierno al país. Vamos rápido, si me acompaña le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y después de un corte rapidísimo para contextualizar el debate, arrancamos aquí en nuestro foro. El reconocimiento de la falta de funcionalidad del Estado de Derecho en el país es avalado por todos los candidatos a la presidencia, pero las coincidencias en el diagnóstico se diluyen cuando el problema se aterriza en las políticas y medidas que ofrecen para cambiar las instituciones de justicia, seguridad y anticorrupción. En una aceptación poco común, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el secretario de Turismo aceptan que el Estado de Derecho está quebrado, aunque confían en que aplicando reformas el modelo podría cambiar y mejorar en una década. Esto fue también una de las preocupaciones que los candidatos abordaron en la pasada Convención Nacional Bancaria, aunque sin señalar causas y responsables de que las instituciones de justicia y seguridad no estén funcionando adecuadamente, también sin detallar la ruta para su transformación. El candidato de Morena, López Obrador, trató de ganarse la confianza de la banca y aseguró que de ganar no habrá nacionalizaciones ni exportaciones de la banca, aunque les pidió ampliar el sistema de bancarización y crédito. Por su parte, Ricardo Anaya, de la coalición México al Frente, reiteró que en su gobierno nadie estará por encima de la ley, ni siquiera el presidente Peña Nieto. Por su parte, y en medio de las críticas a la PGR por su intervención en el caso Anaya, el candidato del PRI, José Antonio Meade, reconoció la necesidad de contar con un ministerio público autónomo. Meade lamentó y criticó que por rencillas entre políticos se haya dinamitado el Sistema Nacional Anticorrupción. Dijo que el Estado de Derecho es un reto de acceso y de cumplimiento a la legalidad. Además, agregó que lo que México necesita es un presidente que reconozca que el Ministerio Público está por encima de él, que el Ministerio Público lo debe llamar a cuentas y que el presidente, en consecuencia, debe estar sometido a su imperio. Además, expresó que se necesita cortarle el cordón umbilical al Ejecutivo del Ministerio Público y que se necesita un presidente que esté dispuesto a reconocer de entrada que se va a sujetar a lo que el Ministerio Público dicte. Anaya lanzó un basta de intocables y sostuvo que si el presidente Enrique Peña Nieto incurrió en casos de corrupción, eventualmente podría ir a parar a la cárcel. Asimismo, se pronunció a favor de la reforma del artículo 102 constitucional para crear una fiscalía autónoma e independiente. Por su parte, López Obrador dijo que el objetivo central de su gobierno sería acabar con la corrupción. Además, puntualizó que eso sí sería un plan. Vamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, y es la fragilidad, la debilidad, califíquelo usted, del Estado de Derecho. Hoy mismo, buena parte de la discusión, hoy en la tarde en los principales espacios radiofónicos, ha sido el fallo de la Corte sobre la posibilidad de hacer detenciones en los retenes de manera, digamos, extraordinaria. Es otra de las pruebas más de la preocupación por este tema, y lo que nos interesa saber es si las propuestas de los candidatos a la presidencia están a la altura de como ha dicho algunos integrantes del gobierno de Peña, quizá el mayor reto o la mayor deuda que va a dejar el presente sexenio. Muchas gracias, Mariana Benítez, vocera de la campaña de Meade, de José Antonio Meade. Un placer tenerte aquí. Gracias, José. Muy buenas tardes. Muchas gracias, de verdad. Irma Heréndira, lo voy a decir completito para que no haya bronca. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Diputada gracias. Constituyente de Morena. Sí, así es, exdiputada constituyente. Y además quien lleva las historias de anticorrupción y transparencia ahí en el partido.
Sí, probablemente la Secretaría de la Función Pública, muy pronto, después del triunfo de nuestro partido. No con más ansias, despacito. Vamos como dice la bien. canción, despacito. Jorge López, vocero de la campaña de Ricardo Anaya. Así es, honrado con la presencia de mis compañeras, agradecido con la invitación y también pues aprovechando esta enorme oportunidad de platicar con todos. No, gracias a ustedes. Lo que nos interesa es debatir, que haya contraste, sobre todo que ahora más ya hay venia, digamos, del Tribunal Electoral para bueno, la poder vía para, originalmente la discutirlo. vía para los voceros, la restricción que no se entendía es la restricción a los candidatos, ¿no? Absolutamente. Eso nunca lo entendimos, pero bueno, qué bueno que... Oye, sea usted político, pero no hable. Sí, exacto, Es una ¿no? cosa un poco extraña, pero en fin. Pero qué bueno que el tribunal ahí rectificó el camino y bueno, pues hoy por hoy ya tenemos esa posibilidad de entrar a los debates, aunque algunos no le quieran entrar. Déjame entrar directamente para poner sobre el debate. Me llama la atención, lo comentábamos hace un momento antes de empezar, Mariana. A ver, dice el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el Estado de Derecho en este país está quebrado. Los esquemas que se han seguido en seguridad, procuración, acceso a la justicia, incluso anticorrupción, no funcionan, hay que cambiarlos. Y hoy mismo el secretario de Hacienda no solamente coincide con él, sino dice es la gran deuda. ¿Están a la altura las propuestas? Por supuesto, a ver, partimos de un diagnóstico. Claro que hay un gran reto en México como país en materia de Estado de Derecho. Sabemos que si México quiere consolidarse como ya una economía importante, pujante que es, pero todavía queremos estar a un nivel que quiere José Antonio Meade llevar a México al nivel de una potencia mundial, donde tengamos la posibilidad de superar la pobreza, tengamos la posibilidad de eliminar esas desigualdades y esas barreras que todavía persisten entre los mexicanos, tengamos la posibilidad de dar garantías de que todos podamos vivir en paz, tranquilos, pues desde luego que una de las bases fundamentales es el Estado de Derecho. Es garantizar que se aplique la ley. ¿Garantizar qué significa? ¿Que el Estado lo cumpla? Por supuesto, es decir, que ahí es donde está la falla. institución. No, me parece que hemos trabajado por muchos años, décadas inclusive, desde, digamos, en todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el propio judicial, para contribuir a tener instituciones sólidas. Obviamente, y hay que reconocerlo, nos falta mucho por andar. Por ejemplo, el tema anticorrupción. El sistema anticorrupción y en materia de procuración de justicia, pues todavía estamos transitando en una reforma que aún no se consolida para tener una Fiscalía General Autónoma, ¿no? Faltan el nombramiento, pero no solo es el nombramiento, y lo sabemos y lo reconocemos todos. Falta tener el diseño, la ley secundaria. Ya tenemos la reforma constitucional, ahora falta la ley secundaria. Y aquí también he hecho un llamado, José Antonio Meade, a que el Congreso, estamos a tiempo de transitar con esta reforma, que es muy importante y donde esperemos haya las mayores coincidencias para sacar cuanto antes. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de la procuración de justicia. Y la procuración de justicia pues es la persecución de los delitos. Me preocupo. Procuración de justicia, construcción de instituciones, debilidad a través del tiempo. Y hoy yo no estoy viendo a ningún candidato defender la reforma penal. Dime tú, ustedes están con la reforma penal, es correcto, llevamos 8 años, 8 años desde que se aprobó la reforma penal. ¿Están de acuerdo con la reforma penal o no? Lo que tenemos que tener es coherencia y respetar la Constitución en primer lugar. Estamos muy preocupados, por ejemplo, por la reciente votación que se acaba de dar justo hoy en la Suprema Corte de Justicia, en donde se avala pues una reforma atentatoria de los derechos fundamentales de la ciudadanía en esta aprobación de los cateos por parte de las policías, que han sido de las instituciones más desprestigiadas en términos del Estado de Derecho, de las instituciones más desprestigiadas en términos de la corrupción, exacto, de abusos. Y ahora la Corte, en una votación, por cierto, muy cerrada, es decir, que no hay consenso nacional, ni siquiera en esas instancias tan altas, se aprueba esta violentación a los derechos fundamentales a través de la reforma al Código de Procedimientos Penales. O sea, ustedes están en contra de eso y la ley de seguridad nosotros no es que nacional. estemos en contra, estamos a favor de un verdadero
verdadero Estado de Derecho. Lo que sí tenemos claro es que es una quimera hoy por hoy. Estos discursos demagógicos de que las instituciones en abstracto no nos van a llevar a nada. Hay que tener claridad, como decía Gramsci, mucho pesimismo de la inteligencia, pero optimismo. ¿La reforma penal nos va a llevar voluntad a la coherencia que ustedes pretenden o no? Yo creo que la reforma... ¿O hay que echarla para atrás? No. Nosotros no estamos, y Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho desde el principio con mucha claridad, las reformas que se han aprobado, incluso que hemos sido críticos y que Morena ha votado en contra de ellas, van a quedarse ahí, pero vamos a tratar de poner en dos pies el Estado de Derecho. Decir que hoy tenemos Estado de Derecho, pues es un sinsentido, porque la impunidad reina, la corrupción nos rebasa y la violencia nos tiene en una espiral descendente como nación. Y si no tenemos claridad... Poner en dos pies el Estado de Derecho. Ahorita voy a regresar para que me digas qué significa eso, pero déjame ir con Jorge para darle a todo el mundo las mismas oportunidades. Jorge, dime, una, ¿están de acuerdo con el fallo hoy de la Corte? Y dos, ¿ustedes sí defienden la reforma penal o no? Primero, el fallo de la Corte nos parece grave, nos parece que atenta contra las libertades y contra los derechos de la población. En el tema de la reforma penal, por supuesto, si hay alguien que ha dicho con claridad el hecho de que a través de nuevos mecanismos legales no haya corrupción, es precisamente Ricardo Anaya. Y lo podemos ver en los hechos, más allá del discurso. Podemos ver que en los estados en donde ha llegado el PAN, como lo son Veracruz, como lo es Quintana Roo y como lo es Chihuahua, se ha cumplido con la ley y se ha evitado que estos exgobernadores como César Duarte, porque hay que decirlo, José, la corrupción tiene nombre y apellido en este país y ese nombre y apellido es el PRI. No podemos dejar de lado, y regreso a lo que te estaba comentando, que han sido los gobernadores del PRI los que han desviado miles de recursos. Lo que estás diciendo es, más que leyes, lo que necesitamos es voluntad política. Voluntad política. ¿Ese es tu tema? Y que el imperio de la ley se respete, y no como ahora le quiere dar la vuelta hasta el propio presidente de la República. Y me parece importantísimo también poner sobre la mesa lo que hace unos minutos ha determinado el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué ha determinado? Ya le dijo, PGR, te estás metiendo en el proceso electoral, te tienes que salir y no puedes seguir utilizando los mecanismos que son del Ministerio Público de la Federación, es decir, de la representación social de los mexicanos, una especie de garrote para estar golpeando a un aspirante. Me parece que este es el ejemplo hoy, en este momento, más tangible de lo que es, de lo que significa que el propio gobierno vulnere y rompa con el Estado de Derecho por el ansia electoral de un presidente de la República. Ese es tu diagnóstico, o sea, el diagnóstico vas, Mariana, si quieres contestarle. A ver, el propio gobierno es el que está utilizando las instituciones para vulnerar el Estado de Derecho. A ver, dos cosas. Estábamos hablando de la reforma de justicia y seguridad, y aquí ya se fue nuestro compañero directo al tema de corrupción, que además pues es una mala estrategia, porque si queremos hablar de corrupción y no tenemos que irnos tan lejos, pues está el tema de Anaya, donde detrás de esta candidatura quiere escudarse para no dar cuentas claras, siendo candidato a la presidencia, pues de elementos e información que están a la vista de todos. Es una información que se ha hecho de conocimiento público, y me parece que lo mínimo que debería hacer Ricardo Anaya es explicar. Pero me regreso un poco al tema que estábamos hablando, porque aquí, más que concentrarnos en las descalificaciones, yo quiero concentrarme en los temas que, como tú dices, importan, ¿no? A ver, en el tema de la reforma penal, sí quisiera yo aclararle, y más que qué bueno que está Jorge, cuando se aprobó, porque a mí me tocó participar, cuando se aprobó esa reforma en 2008, se dieron 8 años para la implementación. Así es. Bueno, quiero decirte que de esos 8 años, 6 años se los comió el gobierno de Felipe Calderón y no hizo absolutamente nada para implementar la reforma. Entonces, que ahorita nos hablen de que su candidato se envuelva en la bandera del combate a la corrupción y al Estado de Derecho, nadie se los cree. Menos a los panistas se lo creemos, porque verdaderamente dejaron pasar 6 años de la implementación tan valiosa. ¿Qué hicimos nosotros? En tan solo el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, pues simplemente aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprobaron un paquete de reformas importantísimo para la implementación, y hoy por hoy, con defectos, por supuesto, con retos muy grandes, sobre todo en materia de capacitación de nuestros ministerios públicos, de nuestros policías, que este es, yo creo que el mayor
mayor pendiente que queda aún. Aún así, hemos contribuido en muy poco tiempo a hacer una implementación que me parece que en cualquier país del mundo era la reforma de Estado, ¿no? La reforma del Estado para cualquier país. Entonces, traemos digamos, dos opiniones más o menos coincidentes, solamente que cambiando de partido sobre dónde, déjame decirlo de una manera grosera, pero recordando a Vargas Llosa que decía, ¿y dónde se nos jodieron las instituciones de justicia? Pues en la corrupción. La corrupción es el origen de todos los males, lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador claramente. Y la corrupción tiene infiltradas, evidentemente, las instituciones de justicia, las instituciones penales. Sin embargo, las reformas, y es donde nosotros sí estamos hacia adelante, porque estamos con mucha claridad de que vamos a hacer gobierno, de que vamos 15, 20 puntos adelante, de que evidentemente, como dices, hay más coincidencias entre PRI-PAN que otra cosa, y precisamente es por eso que la gente está optando, porque ya se acabaron los modelos fallidos en lo económico, en lo judicial, en lo penal, en lo político, en lo electoral. Decía muy bien la legisladora al respecto de la lentitud, ¿no? Que lentamente pues se va avanzando. Bueno, su gobierno, el gobierno del PRI, el gobierno de Peña Nieto, es de los más lentos en términos de la exigencia de justicia para Ayotzinapa. A 43 meses de Ayotzinapa, sale ahora otro implicado en el basurero de Colula, además reviviendo una versión totalmente defraudadora de los mexicanos, la verdad ¿Según histórica, quién? la verdad ¿Según las instituciones internacionales, los comités internacionales que los mismos gobernantes trajeron a México para hacer una auditoría a este desempeño. Entonces, hay una corrupción gravísima en la médula ósea del sistema político y del sistema de dominación en este país. Tenemos que transformarlo y los únicos que están del lado del combate a la corrupción son los ciudadanos, no son los partidos políticos, no son los líderes. Ninguno. Pero, José, una réplica. Andrés Manuel López Obrador, déjame porque me pusiste una trampa que no me voy a dejar. Andrés Manuel López Obrador no es un líder político como los de atrás. Los distingues. Claro que no, es un opositor verdadero, no como Anaya. Es un verdadero líder. Hablando de las propuestas sobre Estado de Derecho, anticorrupción de los partidos políticos, los candidatos a la presidencia, estamos hablando con Mariana Benítez, vocera de la campaña de José Antonio Meade, estamos hablando con Irma Heréndira Sandoval, diputada constituyente y además quien lleva los temas de transparencia y anticorrupción, secretaria de la Función Pública del próximo gobierno, si gana. Todavía faltan las urnas. Jorge López, bueno, vocero del PAN. Qué bueno. Me quedé contigo y hay dos temas sobre la mesa. Sí. Heréndira dice, los modelos anteriores son fallidos y es difícil que haya reconstitución de las instituciones de justicia sin indagar, sin resolver casos como Ayotzinapa. ¿Estamos? Sin duda alguna. ¿Qué opinas? Y estos dos temas. Primero, en el tema de los modelos, precisamente por eso Acción Nacional, junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, ha constituido un mecanismo electoral que lo que hace es, primero, tener un diagnóstico de lo mal que estamos. Segundo, es reconocer que necesitamos hacer cosas nuevas para poder resolver los problemas de los mexicanos. Y en tercer lugar, pues atreverse a romper con este puente de impunidad que ha permitido este gobierno de Enrique Peña Nieto. Y no lo dice un diputado del PAN, lo dice periódicos o medios de comunicación tan prestigiados como El Economista. Esa es una de las propuestas, en efecto, de Ricardo Anaya. Cuando dice pacto de impunidad, estamos hablando solamente de la presidencia de la República, estamos hablando de las gubernaturas, incluidos los pactos en los que pudieran haber incurrido los gobiernos de oposición. ¿O solamente el pacto, digamos, está en un nivel de gobierno y se reduce a un partido? El pacto de impunidad que hay todos los días con el agente de tránsito en la esquina, con quien te pide dinero para darte un permiso en cualquier municipio de nuestro país. El pacto de impunidad con gobernadores que en lugar de medicamento, como es el caso de los gobernadores del PRI, le dieron agua a los niños con cáncer. Un pacto de impunidad es corrupción, como el que te voy a mostrar aquí. Hace 18 meses. El vocero de José Antonio Meade acusaba al exgobernador priista de Zacatecas de corrupto hace 18 meses. Dijo Javier Lozano que iba a interponer un juicio político en su contra. Y míralo hoy tan juntito con los priistas. Este es el pacto de impunidad
que necesitamos erradicar. El PRI no está buscando a un candidato, el PRI está buscando a un cómplice que le permita precisamente a Rosario Robles, al mismo José Antonio Meade, no dar cuenta de los 4.800 millones de pesos que se desviaron y que lo dice la Auditoría Superior de la Federación. Insisto, estos son hechos con nombre, apellido y con destacados abogados como la propia Mariana, hechos de tiempo, modo y lugar. Nosotros no estamos trayendo esto a un discurso político, estamos hablando de las heridas tan lastimosas que tiene la sociedad mexicana y por eso Ricardo Anaya ha sentado un precedente. Quien llegue a gobernar este país necesita investigar, así sea el presidente de la República, y no permitir que haya este puente de impunidad. Ahorita si quieres regreso a Ayotzinapa. Ayotzinapa, el presidente municipal es hoy, o militó en una de las formaciones que forman parte de la coalición de ustedes. Pero los abarca. ¿Quiénes han detenido el hecho de que una comisión... Ahí había pacto de impunidad. Por supuesto. Ahí lo que te puedo decir con absoluta claridad, como lo hemos hecho, por ejemplo, con Luis Armando Reynoso, que fue gobernador de mi estado, en Aguascalientes. Claro. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo expulsamos y salió de nuestras filas. Nosotros no andamos dando un doble discurso. A quien le ha metido la mano al cajón, lo hemos castigado. Y en el caso concreto de Ayotzinapa, por supuesto, acudir a la última instancia con rigor, pero no como hoy, que ni siquiera tenemos un procurador general de la República, porque quien estaba anteriormente ya no le era útil al presidente de la República. No puede ser que hoy no tengamos ni un procurador general de la República, ni un fiscal anticorrupción. No puede ser que no tengamos un titular de la Fiscalía Especializada de Delitos superior. ni un auditor, y le entramos al tema con muchísimo gusto. Voy contigo, sobre la mesa varias cosas. La falta de nombramientos dentro de las instituciones de Procuración de Justicia. Qué lástima, Pepe, te voy a decir una cosa. Qué lástima que estábamos hablando de un tema por demás importante, como es la reforma en Justicia y Seguridad. Y voy a tener que contestar y distraer un poquito mi atención para contestar lo que dices. Sí, hay que regresar. A ver, hablar de pacto de impunidad, ¿qué mayor impunidad le quieren generar a Ricardo Anaya que el taparlo? Permítame, tú tuviste tu tiempo. Perfecto, adelante. El estar protegiéndolo, escudado en esta candidatura para victimizarse y no dar cuentas claras de esta participación directa y evidente que tuvo Ricardo Anaya en el tema del lavado de dinero, de triangulación de recursos. Entonces, me parece que los menos calificados para hablar de eso pues son los del PAN. Has referido a otro tema. El tema del nombramiento del auditor, del nombramiento del fiscal general. A ver, que le quede claro a los que nos están viendo en la pantalla. Quienes pararon y obstaculizaron que en diciembre pasado se nombrara el auditor superior es el señor que está aquí enfrente. Son los panistas, son los perredistas y son los de Movimiento Ciudadano que bloquearon el nombramiento aún cuando ya había consenso en una terna en diciembre para ir adelante con un auditor, que todos sabemos la Auditoría Superior es fundamental en la fiscalización de los recursos y hoy por hoy no tenemos auditor superior, precisamente por el frente. Entonces, de verdad, yo vengo aquí a debatir y pues puras mentiras. Él habla de un doble discurso, mi querido Jorge, mi compañero diputado Jorge. Bueno, pues qué mayor discurso y doble discurso, y tú lo referiste del tema Ayotzinapa, que bueno, las autoridades municipales, porque si a alguien le ha quedado claro, es al país entero, que las autoridades directamente implicadas en este caso tan doloroso, que como fue para México el tema de los 43 jóvenes desaparecidos, pues fue gente del PRD, gente que ustedes mismos como coalición hoy están sirviendo también de tapadera. Entonces, si volvemos al tema de la justicia, yo sí le quiero decir a Erendira una cosa. Qué bueno que reconoce que inclusive, dice Erendira, hemos votado en contra de las reformas. Sí, a ver, aquí tampoco se vale ese doble discurso de decir el país está muy mal, estamos sumidos en la corrupción, en fin, todo lo que ha dicho Irma Erendira, pero es curioso que ellos no han abonado en construir y en aprobar legislación. Ellos sistemáticamente, Morena, sistemáticamente ha votado en contra de las reformas que son fundamentales en materia de justicia y seguridad. Y ahí hay un ejemplo muy claro. Respecto a la Fiscalía, ¿ustedes compartirían la idea de que se vaya después de la elección o habrá que sacarlo ya?
Mira, contesto con gusto al respecto de que Morena siempre ha estado por solucionar por las vías, los cauces institucionales, por las reformas. Creo que no tiene la calidad moral el actual gobierno, eso sí está claro, para tomar las decisiones de esta importancia. Y nosotros, evidentemente, como sabemos que vamos a ganar, si es que no se hace este fraude tan anunciado a través, digamos, del propio MID, que dijo claramente, nosotros vamos a ganar como ganaron en el Estado de México nuestros compañeros. ¿Cómo ganaron en el Estado de México? Todo mundo lo sabe, con defraudación, con compra y coacción del voto. Entonces, si esa amenaza la cumple, ese es el verdadero tigre, la verdadera amenaza de MID al decir que va a ganar en el país como ganaron en el Estado de México. Entonces, hay una cosa que me preocupa, nada más para que no se vaya lo del tigre. A ver, me preocupa que pueda, que una frase como la que pronunció López Obrador en la Comisión Nacional Bancaria, sí, digamos que si hay acciones que por acción u omisión ponen en tela de juicio las propias instituciones o las debilitan, como por ejemplo las instituciones electorales, con una frase que pone en duda. Sí, a lo que voy es la frase grave es la de MID, al decir que él va a ganar como se ganó en el Estado de México. Esa es la frase grave. Esa sí es la verdadera amenaza, porque tú y yo y todos sabemos que se ganó a la mala en el Estado de México. Entonces, lo que digo es, si todo va viento en popa, si hacemos los ciudadanos... La frase del López Obrador no debilita las instituciones. No, en lo absoluto. Pues está diciendo, a ver, lo que puede venir es un fraude, es decir, la institución no manejaría el proceso. Consta que estás debatiendo conmigo tú, pero bueno, no. Estoy tratando de estoy tratando de decir que MID es el cómplice verdadero de las corruptelas de gran tamaño, de la estafa maestra, de la operación Zafiro, de toda esta triangulación con Rosario Robles en Sedesol, que sientes como diputada cuando se oyen de estas cuestiones de que él metió a gente difunta, a muertos, como receptores de programas sociales. ¿Tienes pruebas de que eso hizo? ¿Sabes quién las tiene? ¿Antonio Mir? ¿Sabes quién las tiene? Sí, ustedes las tienen como diputados, las tiene la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, yo creo que ese es el tema que está aquí, una venganza política, en términos de que la Auditoría Superior de la Federación ha sido la institución con más honorabilidad institucional, precisamente para documentar estas abyecciones políticas. Por eso no se ha nombrado, ese sería un yo poco creo la idea. que hay un... por eso no encuentro la lógica ni la conexión entre que no se haya nombrado el auditor y entre que haya observaciones de la auditoría. Estamos hablando sobre el Estado de Derecho, las propuestas de las principales coaliciones de los candidatos a la presidencia. Estamos hablando con Mariana Benítez. Ella es vocera de la campaña de José Antonio Meade. Estamos hablando con Irma Heréndira Sandoval, sí, diputada constituyente de Morena. Y estamos hablando con Jorge López, vocero de la campaña de Ricardo Anaya. Me quedé contigo, Jorge, y Irma Heréndira ponía varias cosas sobre la mesa. Y una de ellas era el tema de, digamos, las dificultades y hasta dónde debilitan a las propias instituciones la falta de nombramientos. Y ahí tienes el de la Auditoría Superior. Sí, bueno, primero permíteme replicar un tema que mencionó mi compañera diputada Mariana Benítez. Mariana Benítez y el grupo de voceros de José Antonio Meade han venido construyendo una telenovela tratando de poner en tela de juicio la honestidad y la integridad de Ricardo Anaya. ¿Por qué es una telenovela? Y le digo al auditorio que nos está viendo y oyendo, porque ellos se asumen como abogados prestigiados y no han interpuesto una sola denuncia en el caso que ellos manifiestan en dos carriles, que me parece que eso también habla de mucho que desear en tema de legalidad. El marco electoral que nos rige, que es muy riguroso, en palabras del propio presidente de la República, establece que si hubiera un solo peso de dinero ilícito, tanto las precandidaturas como las candidaturas serían suspendidas. No hay ninguna denuncia del PRI en contra de Ricardo Anaya en el Instituto Nacional Electoral. No hay, porque ya hay una investigación corriendo. Segundo lugar, en el tema judicial, hoy me parece, insisto, que el planteamiento del Instituto Nacional Electoral de decirle a la Procuraduría General de la República que si no tiene elementos, no interprete lo que no corresponde a hechos concretos, pues es evidente. Paso al tema que me preguntas. Por supuesto que la falta de nombramientos es algo que es fundamental para el tránsito de las instituciones, pero ¿cómo podemos tener garantías de que podemos acudir como legisladores
a seguir constituyendo a las instituciones que nos hemos dado, concretamente del Sistema Nacional Anticorrupción, si el principal interesado en dinamitarlas es el presidente de la República? En el tema del Auditor Superior de la Federación, nosotros escuchamos a la sociedad como lo hicimos en el ejemplo de la Ley 3 de 3, en la que, por cierto, prestigiados priistas ni siquiera han presentado su declaración 3 de 3. ¿Por qué no estamos acudiendo como lo habíamos planteado en el procedimiento en una primera instancia? Hay que decirlo. Pues porque precisamente fueron a tocar la puerta no solamente de Acción Nacional, sino de quienes integramos el frente, miembros de la sociedad civil, y nos dijeron: señores legisladores, no se equivoquen. Por favor, escúchenos. Hay más opciones que pueden dar garantías de mayor honestidad, de mayor imparcialidad, de mayor capacidad de fiscalización. Y lo que nos pidieron fue que volviéramos a reponer el procedimiento, que hiciéramos un nuevo procedimiento, que valoráramos a más interesados y en razón de eso, con una cartera, digamos, mayor de aspirantes, poder tomar la decisión que fuera lo mejor. ¿Para quién? ¿Para una coalición electoral? No, para la sociedad mexicana. ¿Eso se habría hecho para sacar el nombramiento del 14, como pudiera suceder, Mariana? O sea, al parecer se está tratando de construir el consenso. Yo lo que sí creo es que hay, por respeto también a los que han participado y a cualquier persona que quiera participar en los procedimientos que están establecidos en la ley, pues sí deben de ser muy cuidadosos y plantear claramente y fundar por qué van a eliminar un procedimiento que vino con mucho, estableciendo, no lo estás diciendo, hay que reponer el procedimiento. A ver, no encontramos elementos. Pero es parte del procedimiento. No encontramos elementos porque en esta ocasión se hizo un procedimiento muy riguroso de recepción de solicitudes, de audiencias con los interesados, en fin. Entonces, lo que nos pareció lamentable es que, bueno, ya se había aprobado esta terna que costó trabajo construir y que al final de cuentas, pues, no respetaron su palabra los de la coalición por México al Frente, y bueno, estamos en esta situación tan grave. Ahora por eso el discurso, no, ningún manosear el de ustedes, oye, pero por eso el discurso de que les interesa lo que diga la Auditoría Superior y las observaciones, que por cierto quisiera hacer un comentario respecto a lo que dijeron aquí mis compañeros que participan en este debate, sí quiero decirles lo siguiente. A ver, hablan de no sé cuántos millones de desvíos y no sé cuántos... Sobre Sedesol y Sedato. Sí. A ver, ustedes que son legisladores y por eso yo me asumo también, y la compañera deben de saber... 4.740. Por eso, pero a ver, es muy fácil decir, vociferar y solamente hablar. Lo que la auditoría no está diciendo, que toda esa cantidad, que desde luego está en observación, esa cantidad, no es ni atribuible a José Antonio Meade. Dos, está corriendo el plazo que establece la ley, que es de más de 30 días, para solventar observaciones. Es el procedimiento normal, ordinario. Aquí no hay ninguna investigación. Aquí mis compañeros deben de saber que la auditoría no es juez, entonces no dictó una sentencia. Está diciendo, a ver, no me cuadran estos números, hay faltantes en estos temas, y está corriendo el plazo para que las dependencias, cosa que se hace todos los años respecto de todas las dependencias, emitan digamos, solventen esas observaciones. Y número dos, nada más quiero decir un último tema. Y en el caso muy particular de José Antonio Meade, si hay alguien si hay alguien que ha demostrado durante más de 20 años, que ha sido auditado por más de 20 años porque ha sido funcionario público, es José Antonio Meade. Y en el momento en el que él fue secretario de Desarrollo Social, realizó a instancias suyas el mayor acto el mayor acto administrativo de sanción a más de 480 servidores públicos. Déjame regresar con Irma Heréndira. Yo creo que el caso de la Auditoría Superior de la Federación, así como muchas otras instancias que no tienen cabeza, habla de este Estado de Derecho acéfalo. No tenemos Auditor Superior de la Federación, tampoco tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción verdaderamente completo, no tenemos el tribunal que va a estar a cargo. La Fiscalía, para no ir más lejos. No tenemos, tenemos un Estado de Derecho acéfalo. Y eso es gravísimo si lo vinculamos precisamente con este atropello
a los derechos fundamentales que se avalan, porque aquí lo grave de lo que acaba de ocurrir hoy en la Corte es que se está avalando constitucionalmente una realidad lacerante y que ocurre desde hace décadas, querido, décadas, desde la guerra contra el supuesto narcotráfico que resultó una guerra contra el pueblo de México. Esas detenciones... ¿Normalización de la violencia? No, una normalización del abuso a los derechos fundamentales de la ciudadanía cuando los policías tienen permiso, ahora ya por la Corte, de hacer cateos en tus casas, en tus coches, en tus bienes, en tu propiedad. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es, tenemos un Estado de Derecho acéfalo caminando muy peligrosamente con decisiones muy controversiales como es esta ley de seguridad interior que también que se va impugnada en la Corte. Se va a impugnar y que se va a impugnar también en instancias internacionales y que hay muchas contradicciones. Yo valoro y aplaudo tu valentía a venir a defender lo indefendible, porque es indefendible este gobierno. Es indefendible, incluso ustedes tienen mucha contradicción. La señora Ruiz Massieu, mira, déjame decirte, la señora Ruiz Massieu acaba de acudir, creo que a la OEA, a una instancia internacional, a pedir que funcionen las instituciones de su país, donde ella es copartícipe en términos de gobernante. Entonces es gravísimo. ¿Qué tan mal estamos en este Estado de Derecho? Por el que vamos a luchar déjame darle derecho de réplica a Mariana. Lo que es insostenible es la incongruencia. Para empezar, un Estado de Derecho no puede estar acéfalo. El Estado de Derecho es el conjunto de normas. No, bueno, pero a ver, le explico. Pero se refiere a la falta de titulares en buena parte de las instituciones. Bueno, a eso voy. O sea, son normas, son instituciones en las que, por cierto, en muchas ocasiones, insisto en ese tema, Morena no ha querido participar. Entonces, no asume riesgo, critica, pero no asume el riesgo ni costos de aprobar legislación. No se sienta, no redacta, no contribuye para realmente fortalecer las instituciones que tanto dicen ellos les preocupa consolidar. ¿Rocío Nale no trabaja? Yo no estoy diciendo eso. Estamos hablando de las... No, a ver, no estamos hablando de Rocío Nale. El día que quieras platicar de Rocío Nale, que por cierto me cae muy bien. Que no escribimos, a ver, pero no votan a favor, no asumen ningún costo, todo lo critican. Y eso es justamente, eso corresponde con el perfil de Andrés Manuel. Incongruente, inconsistente, voluble, no cumple su palabra y para colmo, sí amenaza a todo el procedimiento electoral, sí amenaza a las instituciones cuando dice que se va a soltar el tigre si él no gana. Eso sí es de llamar la atención. Eso sí es de preocupar. Una cosita rápida porque me voy a corte. Una cosita, el tigre se le apareció a tu candidato y el tigre lo abucheó y lo corrió con toda la fuerza de su rugir. Y el tigre es el cinismo de Meade de venir a presumir el gasolinazo. ¿Cómo no quiere que el tigre le ruja si va y presume el gasolinazo enfrente de los más agredidos, que son esa ciudadanía que ya no va a soportar? Yo no veo ni el abucheo, yo no veo ni que le vayan corrido a ningún lado, al contrario. Nada más les quiero recordar cómo le fue la convención bancaria a José Antonio Meade, y ahí queda muy claro quién es el candidato con experiencia. Hablando sobre el Estado de Derecho, las propuestas de los candidatos a la presidencia sobre que quizá es uno de los temas más importantes de este país. Está quebrado, según algunos de los integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando con Jorge López, vocero de la campaña de Ricardo Anaya, y estamos hablando con Irma Heréndira Sandoval, diputada constituyente de Morena. Próxima secretaria de la Función Pública. ¿Ves? Ya está enfilada hacia el carro. A ver, cuéntame, ya que estás tan enfilada. Para contarte qué vamos a hacer. ¿Cómo poner de pie? Urgentes. Porque yo lo que le oía a Andrés Manuel en la Comisión Nacional Bancaria sobre el tema de corrupción es, el plan es acabar con la corrupción. Ese es el plan. Exactamente. Pero no tengo detalles. Mira, vamos a tener acciones urgentes para acabar con la corrupción. Entre otras cosas, vamos a instaurar medidas para detener los conflictos de interés, que es lo que está mermando, son como hongos en todo el Estado, en toda el aparato. ¿No te vale el 3 de 3? Pública. No, la 3 de 3 es un buen inicio, es muy limitado, no hay verdadera opacidad y además, por ejemplo, lamentablemente el caso de Anaya es una muestra, un buen botón de muestra de que la 3 de 3 no resuelve. Él dio en la 3 de 3 ingresos de un tipo, 90,000, entiendo, mensuales, y después salió con una compra de miles de millones de pesos. Entonces no da para acabar con los conflictos de interés. El
La, y nosotros la estamos famosa, pensando, ¿cómo se llama? Nave industrial de Querétaro. la nave industrial. Estamos pensando en acabar con las estafas maestras, con lo de Brecht, con todos estos grandes contratos que nos están despilfarrando nuestros recursos. Entonces, normas de prevención y de castigo para conflictos de interés de forma muy, muy disciplinada. También es un tema de la corrupción, hay que combatirla con los ciudadanos, no con los políticos. Mira cómo estamos en este punto muerto de que si el PAN, que si el PRI, qué va a pasar con el auditor superior de la Federación. No, es la ciudadanización, incluso en términos de cómo se designan a los titulares de las cabezas de las instancias de rendición de cuentas. Tiene que ser ciudadanizado esto y no necesariamente electoralizado o politizado en el sentido de acciones de que el INE entre otra vez a generar estas votaciones, pero sí una forma ciudadana de acción directa para definir quién va a ser nuestro procurador, nuestro fiscal, nuestras cabezas de los órganos hacia la rendición de cuentas. Pero a ver, ¿qué será ciudadanía? ¿Referéndum? Puede ser. ¿Tómbola? ¿Cuál? No, yo creo que sí tiene que haber una consulta directa a los ciudadanos, una independencia absoluta. De hecho, también la Auditoría Superior de la Federación hoy por hoy está en este empantanamiento porque no es autónoma realmente. Tiene autonomía técnica y de gestión. Nosotros queremos proponer que sea ya por fin una instancia totalmente autónoma en términos constitucionales. Entonces, cuando haya esta verdadera libertad de acción de los órganos de rendición de cuentas de fiscalización, se va a poder avanzar, pero eso no se va a dar si no hay ciudadanización, ¿no? Eso ciudadanización sí es una palabra complicada, porque, sí fue la fórmula que seguimos desde la liberalización y que permitió de buena manera la transición. No, ciudadanización del órgano electoral, ciudadanización de la transparencia, bla, bla, bla. Sin embargo, eso parece que se nos agotó con el cuotismo. Cuotismo, exacto. ¿Cómo se hace, Jorge? ¿Cuál es el siguiente paso en esa ciudadanización que ahí coinciden? Pues bueno, el primer paso es hacer precisamente lo que hizo por México al Frente. Es incorporar a miembros de la sociedad civil a candidaturas para que ellos representen distintos intereses que no enarbolan o que no corresponden a una especie de patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Te doy ejemplos muy concretos. En el 2016 y en el 2017, la mayoría de los candidatos a las alcaldías que propusieron las alianzas entonces, que conformábamos el PRD y el Partido de Acción Nacional, eran precisamente ciudadanos apartidistas. Entonces, esto es un pequeño paso, pero es un paso hacia adelante finalmente, y en este sentido, pues lo estamos haciendo de esta manera. En el segundo tema, pues me parece que también debemos de ser rigurosos en el tema de revisar con lupa lo que está haciendo no solamente el Congreso de la Unión, sino lo que están haciendo el Poder Judicial, lo que está haciendo el Presidente de la República, los gobernadores, y en ese amplio escrutinio y evaluación, pues podremos entonces también tener un diagnóstico para poder proponer acciones que nos permitan crear soluciones en blanco y negro que resuelvan los problemas de la población. Me quedan un minuto, voy casi pregunta por cada uno y desde luego tengo que cerrar con el tema de soltar al tigre. Ese es un asunto que ha causado mucha polémica, entre otras razones, porque hay antecedentes, porque no es la primera vez que ha habido, digamos, denuncias de fraude, lo vivimos en la crisis de 2006 y hoy eso está repercutiendo como un tema, digamos, que amenaza la propia marcha en la normalización de las instituciones, particularmente electorales. Claro. ¿Esa es tu interpretación? No, evidentemente no. Andrés Manuel, si a algo se dedica, es a amarrar los tigres, no a soltarlos. Y lo que dice es, ya me cansé. Yo no tengo por qué hacer esta situación. Yo he dado cauces para amarrar este tigre, cauces legales. En el desafuero, me recuerdo bien como dijo, todos a su casa. Yo voy a ir solo a enfrentar esta situación, todos a su casa. Amarro al tigre, yo doy un cauce legal. En el fraude que nos hizo Calderón en 2006, cuando fue el haya sido como haya sido, dijo, vamos a hacer resistencia civil pacífica, amarrar al tigre. En el 2012, forma Morena, cauce legal. Dice, ahora no, ahora... Si van a seguir con lo que la amenaza real de Meade, que es voy a ganar, haya sido como haya sido, copiándole a mi amigo del Estado de México, les dejo a ustedes la chamba. ¿Ustedes traen amarrado al tigre o no? Nosotros lo que traemos es amarrado un compromiso con la sociedad mexicana y no podemos permitir que, como ocurrió la semana pasada,
los legisladores de un partido político como lo es el PRI aplaudan después de una votación que lo que pedía era, esa votación precisamente, era investigar el caso Odebrecht. Bueno, aquí te pues voy a dejar... Me quedo con esto, muchas gracias. Te voy a Jorge, dejar esta porque lista de los procesados. Muchas gracias. La lista de los procesados. de Aquí lo vemos de Odebrecht. Odebrecht. Muchas gracias, Jorge López, Gracias, vocero gracias, de Irma. Gracias a ti. la campaña de Anaya. Muchas gracias, Gracias Meréndira, a ti. como siempre. Muchas gracias.